Muchas gracias. Gracias por invitarme. No soy, por supuesto, experto en temas de automóviles, pero vamos a tener que hablar algo acerca de automóviles. Lo que sí les voy a pedir es que no me pregunten acerca de temas de automóviles, pregúntenme más sobre temas de geopolítica y tratemos de entender por dónde va la estrategia china. Y sí, hablemos de tecnología, hablemos de automóviles y más. Pero primero tenemos que entender el panorama global. Y agradezco mucho la oportunidad porque este es también el momento en el cual nos preguntamos como qué tienen que ver estos asuntos internacionales conmigo, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿yo qué? Y siempre la pregunta que nos hacemos es cómo afecta todo lo que está pasando en el mundo a mi negocio, a mi industria, a mi actividad cotidiana. De eso se trata lo que vamos a platicar el día de hoy. Tratar de aterrizarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, vamos a hablar acerca de rivalidad y geopolítica entre China y Estados Unidos. Vamos a hablar de Xi Jinping porque las personas importan y muy probablemente el desarrollo que estamos viendo en este momento de los eventos, no el desarrollo de China, el desarrollo de los eventos tienen mucho que ver con su figura. Siempre hay factores estructurales y hay personalidades. Entonces, la combinación de ambos factores es lo que nos termina impactando. Vamos a hablar un poquito acerca de los proyectos chinos, el conocido como el BRI o el Belt and Road Initiative, la iniciativa Franja y Cinturón y el proyecto Made in China 2025, que por cierto ya está a la vuelta de la esquina, los impactos en tecnología, en industria automotriz y vamos a hablar un poco de cómo están respondiendo Estados Unidos y la Unión Europea frente a estos temas para también entender qué nos puede esperar, ¿no? Ahora justamente que vienen las elecciones en Estados Unidos. Tal vez, primer elemento, entender que hay una rivalidad estructural entre China y Estados Unidos, por lo que se conoce en el rubro donde yo me muevo como la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides tiene que ver con un poder existente, o sea, el poder que está ahí desde hace mucho tiempo, y un poder emergente. El poder emergente crece e inevitablemente los va a llevar a chocar. Entonces, y esto lo conocemos desde tiempos de Tucídides, lo conocemos desde muchos años atrás. Hay decenas y decenas de ejemplos en la historia, pero pues sí, o sea, hay que entender que Estados Unidos es una superpotencia y China emerge. Miren, yo me acuerdo mucho como me decía mi maestro Hugo Pipitone, decía que Japón era un gigante económico, pero un enano político. Esto es cuando yo estudiaba, ¿eh? Un gigante económico, pero un enano político. Y decía Pipitone que China era un gigante político, pero era un enano económico. Entonces, ¿qué pasa cuando China ahora es un gigante político y también un gigante económico? Ya desde entonces estudiamos el crecimiento de China, bastante interesantes clases, porque ya lo estábamos prediciendo. Pero desde hace muchos años nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué? ¿Estamos entrando en una nueva guerra fría? O sea, Estados Unidos llama esta la era de la competencia estratégica entre superpotencias. ¿Realmente es una competencia estratégica o es una rivalidad? ¿Y por qué empezamos a volver a hablar del tema desde el 2017 en adelante? Y sí, muchos como yo y muchos más, no soy el único de ninguna manera, decimos, a ver, esto no es exactamente la Guerra Fría. Empezando porque no es un sistema bipolar, estamos ante un sistema multipolar. Y luego porque ahora tenemos otras áreas, como por ejemplo la tecnología, la información, la economía y sobre todo en este último rubro, a diferencia de tiempos de Tucídides, hoy los dos grandes rivales y grandes enemigos, entre comillas, son también interdependientes económicamente. Entonces, o sea, estoy matrimoniado con mi rival. Piensen en el tema de la deuda. Hasta hace unos años, China era el tenedor número uno de la deuda estadounidense. Número uno.
Hoy es el número 2, justamente por una decisión estratégica China de irse saliendo, pero estamos hablando de que durante años China ha sido el mayor acreedor, ahora el segundo acreedor de la deuda estadounidense. Y eso vincula a las economías porque no puede permitir, ni el deudor puede permitir que el acreedor colapse, ni el acreedor puede permitir que el deudor colapse. No se deben poco dinero. Y esto sin hablar de las transacciones comerciales que sí, por supuesto, han bajado, lo sabemos perfectamente, pero no es tan simple, son temas complejos que de verdad nos obligan a entender 2024 a partir del 2024. Sí podemos aprender de la historia, pero tenemos que entender muy bien que este momento no es idéntico a los momentos pasados. Ahora, la perspectiva china, cuando en aquellos entonces, es que yo hice mi tesis de licenciatura sobre China y me acuerdo mucho cómo era esta visión de que China se percibía a sí misma como una potencia aislada, muy enfocada en lo suyo, por la población que tiene, por los retos que tiene, por la necesidad de crecer económicamente, estaba orientada hacia adentro. Pero luego viene una personalidad como la de Xi Jinping, que de verdad se considera Xi desde tiempos de Mao y probablemente más que Mao ya, como uno de los líderes que mayor poder detenta en un país tan importante como China. Estamos hablando de que todo gira alrededor de esta persona y cuando sucede esto sí tienes que meterte en la personalidad, porque forma parte de las decisiones de gabinete, de las decisiones de presupuesto, de las decisiones políticas. Y su visión es que China tiene un lugar en el mundo, tiene y merece un lugar en el mundo. No solamente al interior. China es una civilización, no es solamente un estado, no es solamente un país, es una civilización milenaria, una potencia económica, la potencia demográfica que es, y eso amerita un lugar para ese estado o esa civilización en el mundo. Y esto implica acumular poder acumular poder en el Partido Comunista y empujar el crecimiento económico sostenido. Ahora, en este momento no hay un enfrentamiento ideológico, por lo menos no al estilo de la Guerra Fría. Hemos visto dibujar ciertos elementos, pero sí hay que entender que en China coexisten el modelo capitalista con el modelo comunista. Entonces no podemos ya decir, ya no se puede decir, China es un país comunista. O sea, en ciertos rubros sí, en ciertos rubros hay una economía centralmente planificada y hay una participación del Partido Comunista Chino en distintas empresas, pero en otros rubros sí hay un mercado y hay empresas compitiendo por ese mercado y se parece mucho más al modelo capitalista. Y China busca ser líder en muchos sentidos y van a desarrollar una competencia que va a rebasar solamente el ámbito militar. O sea, en esta visión china, a diferencia, por ejemplo, de Rusia, la influencia va a estar a través de ir penetrando, ir participando en los mercados, ir invirtiendo, ir participando con préstamos, créditos que van a ir generando dependencia, influencia y paulatinamente ir penetrando en todo el planeta. Y estas son visiones que Xi Jinping ha impulsado dentro del Partido Comunista y que claro que van a permear el ámbito tecnológico. Pero sí estamos hablando de un momento de alta competencia, pero marcada por una interdependencia económica. Estados Unidos y China tienen economías profundamente entrelazadas porque así fue la decisión de ambos países de irse casando en sus desarrollos a partir de los años 70, sobre todo al final de los años 70, yo les diría momento clave en la historia de China y Estados Unidos, es la cumbre entre Mao Zedong y Richard Nixon, en el momento en que se ponen de acuerdo en 3 o 4 factores importantes, Estados Unidos comienza a invertir en el crecimiento chino y forma parte de toda esta oleada de crecimiento en Oriente, impulsada desde Estados Unidos, también desde Japón y también desde otros países, ¿no? Esto
también es importante entender que a pesar de todo lo que se diga y ustedes escuchen en los medios, también hay incentivos para negociar hoy en día. Entonces, si ustedes revisan las cifras de cómo crece el comercio y la inversión entre esos países desde 1980 en adelante, es impactante. O sea, estamos hablando de verdad de un monto bien importante de inversión estadounidense en China, que ha sido uno de los motores fundamentales del crecimiento. Y no solamente Estados Unidos, sino muchos de los aliados de Estados Unidos. Aunque sí, efectivamente, en los últimos años ha decrecido a raíz de la concientización de que, híjole, creo que le metimos demasiada velocidad, tenemos que dar 3 pasos para atrás. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Por eso Estados Unidos hoy está hablando de lo que en inglés se conoce como decoupling, desvincular. Además me encanta, Donald Trump pone hace algunos años un tweet, ¿no? Ya saben, Twitter, Donald Trump, Twitter, dice, por este medio, o sea, por este medio es Twitter, ¿no? Por este medio, hereby, se les informa a las empresas estadounidenses que tienen negocios con China que busquen otro tipo de proveedores porque si no les va a costar, van a tener que pagar altos costos. O sea, por este medio Twitter se les informa a las empresas, imagínense ustedes una empresa como Apple, una empresa como, o sea, se les informa que tienen que desvincularse de China. No, esto no funciona así por decreto. Sí, por supuesto, hay cambios estratégicos y hay decisiones que son tomadas, pero no es de la noche a la mañana y no necesariamente es lo que marca la historia de manera inevitable. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Tienen que entender que en Estados Unidos hay una evolución de las prioridades de seguridad. Hasta antes de 2017, si ustedes revisaban los documentos de seguridad nacional en Estados Unidos, la prioridad era el terrorismo. El terrorismo. ¿Quién es la mayor amenaza a Estados Unidos? Al-Qaeda. Y posteriormente, ISIS. A partir del 2017, cuando ustedes revisan los documentos de seguridad nacional en Estados Unidos, van a ver que la prioridad cambia, ya no es el terrorismo, ahora es, así la llaman, la competencia estratégica entre las superpotencias, o sea, Rusia y China, especialmente China. Estamos hablando de un momento crucial, porque entonces vamos a dejar de invertir en la lucha contra el terrorismo y bueno, la idea era replegarse de Medio Oriente, ya vemos que no están pudiendo, cada vez que se salen, Medio Oriente los vuelve a jalar, pero la idea era salirse de Medio Oriente, salirse del combate al terrorismo y tratar de reorientar la inversión, la tecnología, los recursos diplomáticos, políticos a la competencia mayor que es con China. A mí me parece un momento muy relevante, ya saben, dentro de todos estos, el discurso de Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, ante el Instituto Hudson en 2018. Búsquenlo para que entiendan esta visión que sí, claro, muy republicana, muy clásica, muy dura de halcón, pero que al final del camino la administración Biden, con un cambio de estilo, al final del camino la va a sostener. Esa parte es interesante, ¿no? ¿Qué dice Mike Pence? Lo que dice es que China utiliza todos los recursos del Estado, políticos, económicos, militares, tecnológicos, para influir globalmente, incluyendo dentro de Estados Unidos. O sea, esto es un esfuerzo de Estado, no son empresas independientes, esto es la visión de Estados Unidos, no son empresas independientes, no son esfuerzos tecnológicos o esfuerzos para competir por pedazos del mercado, es un esfuerzo de Estado para que China pueda interferir en la política interna de Estados Unidos y en la política interna de países europeos y en la política de países latinoamericanos. Esta es su visión de tener una visión del mundo en donde siempre haya un pie de China en todas partes a través de sus proyectos. Sus proyectos no es que son solamente de infraestructura, no son proyectos económicos, no son proyectos de tecnología, son proyectos que vienen pensados desde el Estado para influir en distintos rubros, en distintos ámbitos. Claro que China responde ante ese discurso y les tengo que dar también la visión de China, porque China dice que esas son falacias del discurso de Pence,
que no es cierto que Estados Unidos es quien impulsó el desarrollo de China, que China ha impulsado su desarrollo, Estados Unidos ha invertido, pero Estados Unidos también se ha beneficiado. O sea, cuando tú haces comercio, no es que solamente se beneficia una parte, esa es una visión falsa, dice China. Hemos beneficiado, nos hemos beneficiado ampliamente, ¿no? Solamente China se beneficia de las inversiones de Apple, por ejemplo, en estadounidenses. Apple también se termina beneficiando y esto termina beneficiando al consumidor estadounidense y no tiene por qué verse como un tema exclusivamente económico. Estábamos en un foro 2018, 2019 más o menos, y cuando estaban discutiendo diplomáticos estadounidenses este tema y su visión, se para un par de personas de un think tank chino muy importante que es el Centro Shanghai y se paran y dicen, es que esto es incorrecto, perdónenme, pero es que ustedes lo ven todo como una amenaza. Tienen que entender que China se volvió verdaderamente dependiente de los mercados en Estados Unidos y en Europa y por lo tanto fue brutalmente afectada. China, mi país, brutalmente afectada por la crisis del 2007, 2008, 2009. Y esas afectaciones nos hacen entender que tenemos que diversificarnos y tenemos que expandirnos y tenemos que buscar mercados en África y mercados en Medio Oriente, mercados en América Latina y no depender exclusivamente de Estados Unidos y Europa y tenemos que depender más de nosotros mismos. ¿Por qué ustedes lo ven todo como amenaza? Yo no estoy aquí para decirles quién tiene la razón, nada más sí tenemos que entender que hay distintas perspectivas al respecto y que obviamente desde la perspectiva china, pues ellos están invirtiendo, ellos están creciendo, ¿no? Ahora, hay áreas clave en el enfrentamiento. Una de ellas es la expansión china en los mares colindantes del sur, pero también del este. Desde la visión de China, ellos tienen la facultad y el derecho legítimo de explotar sus mares colindantes, lo que les lleva a enfrentamientos. Están ocurriendo todos los días con países como Vietnam o Filipinas. Cuidado porque Filipinas tiene un acuerdo militar con Estados Unidos. Entonces, un choque entre buques chinos y buques filipinos pudiera detonar un conflicto mayor. Entonces, no podemos simplemente dejar eso como noticias poco importantes, porque sí pudieran tener efectos en todos sentidos, ¿no? Los mares colindantes, tenemos todo el tema de las disputas territoriales. China ha venido militarizando zonas estratégicas en estos mares porque no solamente los ve como explotación económica, sino como posibilidades para expandir a su ejército y sus fuerzas. Está el tema de Taiwán. Cuidado con malentender Taiwán. Taiwán no es una simple isla que quiere independizarse como Chiapas de México en cierto momento de la historia. No es eso. No es eso. Taiwán se asume a sí mismo como el gobierno legítimo representante de China. El nombre oficial de Taiwán no es Taiwán. El nombre oficial de Taiwán es la República de China. Es el sitio, Taiwán físicamente es el sitio a donde fue a parar el gobierno chino que estaba previo a la revolución, se refugia en Taipei y desde ahí gobierna y era el gobierno que todo el mundo reconocía hasta esta reunión que les acabo de platicar entre Mao y Nixon. En ese momento dicen que Nixon llevaba 10 temas en la agenda y Mao tenía uno. Entonces Nixon le dijo, pero es que China tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y las armas nucleares y no sé cuánto. Y Mao le dijo, sí, yo solo quiero un tema, Taiwán. Tienes que reconocer al gobierno en Beijing, no al gobierno en Taiwán. ¿Quién es China? China es el gobierno que está en Beijing. Por eso tú no puedes tener hoy en día embajada y reconocimiento diplomático de ambos, Taiwán y China. No, es muy fácil. ¿Quién es China? ¿China es China Beijing o China Taipei? ¿Quién es China? No me hables de Taiwán porque Taiwán es simplemente el nombre físico de la isla a donde ese gobierno se fue a refugiar. Por eso es un tema tan sensible y por eso hoy mismo y la semana pasada China está llevando a cabo ejercicios militares alrededor de Taiwán y por eso Donald Trump, por ejemplo, lo usó como una de las palancas más importantes para ejercer presión. Está el tema de Corea del Norte, uno de los grandes aliados de China, no me detengo tanto en eso
para tratar de irle avanzando, hay una carrera armamentista bien importante y esa es una zona de enfrentamiento. Uno, en otro de los foros en donde participo, un militar muy importante estadounidense, un jefe del comando espacial, nos dijo con estas palabras: si Estados Unidos no invierte lo suficiente en tecnología y en desarrollo, China nos va a ganar la carrera. Ya nos está ganando la carrera. Porque mientras Estados Unidos estaba enfocándose en combatir a Al-Qaeda y a ISIS y su guerra en Irak y su guerra en Afganistán, China estaba creciendo y creciendo y creciendo. Nos dormimos. Un poco esta es la confesión desde el sector militar. Y esta parte tiene que ser bien considerada para entender cuál es el papel de la tecnología. ¿Por qué? Porque esto va a generar una rivalidad tecnológica y una guerra informática muy, muy importante, pero entiéndanla como seguimiento de todo lo que estoy platicando. No es simplemente pensar en que son dos actores que están compitiendo. O sea, hay una ciberguerra y hay niveles de espionaje que nosotros, por ejemplo, documentamos desde 2013. Y Estados Unidos lo empieza a detectar. Hubo todo un reportaje en el New York Times, estaba Barack Obama en ese momento y venía Xi Jinping a Estados Unidos y entonces a Barack Obama lo presionaban de que tenía que denunciar estos hackeos que ya estaban muy, muy manifiestos desde el 2013 y este tema sigue vigente hasta nuestros días. Los hackeos, los ciberataques y cómo todo esto puede terminar resultando no solamente en robo de información, sino incluso en manipulación de infraestructura. Y esto va a llevar al ascenso de China como líder en tecnología, en diversos rubros, que va a generar toda una dimensión tecnológica del conflicto del que estamos platicando. Podemos hablar del caso Huawei y cómo es percibido otra vez por ambos actores. Estamos hablando de un ascenso tecnológico global, pero un ascenso que genera temores, porque desde la perspectiva de Estados Unidos y muchos aliados de Estados Unidos, no es simplemente una compañía de telecomunicaciones más que está compitiendo contra otras compañías de telecomunicaciones, sino están viendo la bandera de China, la bandera del Partido Comunista Chino, y cuando estamos hablando de que esto aumenta más de 10 veces su inversión en investigación y desarrollo, entonces se percibe como una verdadera amenaza. O sea, esto está amenazando porque se está usando a las telecomunicaciones para espiar y para hackear, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el campo espacial, cómo China también empieza a avanzar. Y acuérdense ustedes que del campo espacial se va al campo militar o de manera paralela. Los avances espaciales terminan impulsando temas como, por ejemplo, los misiles o los vehículos que pueden transportar en cierto momento las bombas atómicas y ese tipo de cosas. Y en la medida en que China está en proyectos de investigación, por cierto, muchos de estos proyectos de investigación están en universidades estadounidenses. O sea, llega China con un monto muy importante y tú como universidad, se los digo por experiencia, cuando recibes cantidades millonarias y te piden un proyecto de investigación, tú como universidad dices, ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? Y las universidades estadounidenses junto con científicos chinos participan en proyectos de investigación. No se veía, por lo menos hasta antes del 2017, la dimensión tecnológica, la dimensión geopolítica de todo esto que estamos platicando. Con mucho gusto, digo, porque veo tomando fotos y agradezco mucho, les voy a dejar un PDF con esta presentación. Obviamente, créditos correspondientes, ¿verdad? Se les deja con mucho gusto el PDF y digo, para que esta es información pública. Ninguno de estos es secreto de Mauricio, ni mucho menos, ¿no? Entonces piensen cómo el proyecto Made in China 2025 se entreteje con todo el tema de Huawei y cómo se va a impulsar desde el Estado la inversión tecnológica en 10 sectores claves, incluido, por supuesto, el sector automotriz y todo lo que tiene que ver con energía no renovable. O sea, va a formar parte estratégica de los rubros de lo que se hace en China. Y esto va a tener una serie de efectos políticos importantes. Recuerden ustedes que la hija del director de Huawei es
bueno, la hija del fundador de Huawei, es aprendida en Canadá durante muchos años. Canadá, socio estratégico de Estados Unidos en todo este rubro, y en su visión de China como una verdadera amenaza, va a generar eventos diplomáticos muy importantes. Y van a ver ustedes cómo el fundador de Huawei dice, a ver, para nosotros investíguenos, hagan todo lo que tengan que hacer, porque somos una empresa transparente y nosotros no tenemos ningún interés en estar compitiendo de manera desleal. Lo que sí es que hay muchos casos de documentación de cómo en China se vigila y se controla a la sociedad, se espía, se tiene un control de zonas muy densamente pobladas, y eso genera mucha información para la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo le permite a China tener un control político de su población. Entonces, son temas verdaderamente polémicos, ¿no? Entonces, la forma como Estados Unidos y sus aliados han respondido es a través de aranceles. Yo lanzo aranceles, y tenemos que entender aquí la diferencia entre cómo lo ve Donald Trump y cómo lo ve el sector duro geopolítico en Estados Unidos. Para Donald Trump es una guerra comercial, es una guerra de tú me exportas mucho y yo tengo un déficit comercial contigo, quiero corregir el déficit comercial, cómprame más. Si me compras más, no me importa que me exportes, cómprame más. Yo lo que quiero es equilibrar el déficit comercial. Desde la visión del sector militar estadounidense, no. O sea, este es un asunto que verdaderamente tiene una raíz geopolítica muy severa, y que por lo tanto tiene que ser combatida desde Estados Unidos a través de aranceles y a través de medidas de restricción. Y por supuesto que ahí está América Latina metida, porque cuando ustedes lo ven, América Latina va a tener un alto crecimiento de la inversión china, penetración muy importante de Huawei, y sí tenemos que entender que somos un país somos países verdaderamente vulnerables a temas como los ciberataques. No hemos hecho la inversión correspondiente en temas de ciberseguridad, no a nivel estatal. Ojalá que a nivel empresa se estén haciendo, pero entonces, cuando ustedes aterrizan todo esto al campo automotriz, ¿qué se topan? China pasa de haber sido el taller del mundo a volverse un líder en la exportación de vehículos. Vean estas cifras nada más del economista que marcan el tamaño del ascenso de las exportaciones chinas. Y esto va a tener un efecto económico a nivel global muy importante. Porque China lo que hace es que transforma, o sea, esta visión que teníamos cuando yo era más joven y cuando estudiábamos a China, de que lo que hacía China era producir baratijas, o China era como la gran maquiladora del mundo, o como era el taller del planeta, se tiene que cambiar, y se tiene que entender que estamos hablando de que se vuelve un líder global en la producción y exportación de vehículos, por ejemplo, y otros rubros tecnológicos. Por esta visión. Ahora, ¿por qué? Imagínense ustedes que esto viene impulsado desde el Estado. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta es, primero, que hay una inversión masiva por parte del Estado en investigación y desarrollo, como lo estoy indicando. Segundo, hay políticas gubernamentales que van a favorecer a las empresas chinas, lo que sí va a incluir sus subsidios de acuerdo a distintos actores occidentales que están acusando a China de justamente de esos subsidios, pero incentivos fiscales, la formación de zonas económicas especiales que tienen inversión del Estado y que muchas veces de manera indirecta van a fortalecer a la industria china. Mano de obra calificada, pues ya no vamos a trabajar solamente en ser los maquileros del mundo, se invierte en educación, en capacitación, y esto va a generar empleos altamente competitivos. Entonces ya no es solamente este empleo chino barato que cobra 100 veces menos que un empleo occidental. Ya estamos hablando de mano de obra mucho más calificada. Y luego, con una visión global, cadenas de suministro globales que se vuelven necesarias y se vuelven eficientes, en donde va a haber un puerto chino, va a haber una transportación china de ferrocarriles, va a haber una inversión financiera china, y esto va a generar una expansión geográfica,
Ustedes vean, por ejemplo, cómo se va expandiendo en el mundo en distintos países que incluyen países del norte, pero también van a incluir a países del sur, dentro de toda esta estrategia que conocemos como la ruta, la iniciativa del cinturón y la ruta, o la iniciativa de la franja y la ruta. Vean esta visión, y aquí utilizamos, ¿no?, como la vieja ruta de la seda, como se llamaban los países. Imagínense esta ruta de la seda, pero vean, o sea, vean el mundo en términos de flujos comerciales, en términos de flujos de cadenas de suministro, en cómo conectas un punto con otro, cómo vas a conectar a China con África y con Europa y con América Latina. Y entonces, a medida que cada vez más países se suman, China tiene más invertido en ese país a través de créditos, a través de financiamientos y a través de inversión muy importante. Por cierto, cuando hablamos de la estrategia rusa y la estrategia china, son estrategias muy distintas. A China no le funciona que hayan guerras en medio de estos sitios. China necesita más estabilidad. O sea, además, es bien interesante porque de un lado China tiene toda esta rivalidad con Estados Unidos y claro que quiere ver a Estados Unidos y a sus aliados golpeados, pero por otro lado China necesita estabilidad para que estas cadenas de suministro fluyan. A China no le funciona una guerra en Medio Oriente. Vean el Mar Rojo, ¿lo ven ahí? Acá. Vean por favor, o sea, si los Houthis de Yemen en este momento están cerrando la ruta del Mar Rojo, entonces todo lo que viene de China, India y viene de allá se rompe en su tránsito hacia Europa. Y esto no le funciona a China. China no quiere una guerra en Medio Oriente. No es lo que le sirve a sus intereses estratégicos pensados desde esta visión. Y ahí están los automóviles. O sea, vean entonces cómo las exportaciones de coches van a tener un impacto sobre todo esto. Así es como tenemos que entenderlo, ¿no? Porque existe una reestructura de la industria, las cadenas de suministro se van a modificar y va a haber implicaciones en temas de seguridad nacional. Entonces, pues simplemente entender que esto tiene implicaciones importantes en la medida en que China está pensando en cómo dominar toda la cadena de valor, y esto va a generar desafíos y también oportunidades. O sea, hay que entender que esto, pues, a cada quien le va a afectar de distintas maneras. Lo que hace Europa por lo pronto, como sabemos, Estados Unidos lo que dice es, a ver, sí, pero China va a utilizar su tecnología para generar espionaje como lo hace a través de todos sus sistemas. Entonces, Estados Unidos prohibirá sistemas de conectividad vehicular para todas las empresas que tengan suficientes nexos, fíjense el lenguaje, suficientes nexos con China y con Rusia a partir de 2027. Esto incluye Bluetooth o cualquier otro rubro de conectividad. En la parte de conectividad es 2027 y 2029 para todo lo que tiene que ver con el hardware. Porque desde el punto de vista de Estados Unidos, China está monitoreando los movimientos, está monitoreando las palabras, está recabando información para su inteligencia artificial, y esto tiene implicaciones de seguridad nacional, pero ya tiene un impacto. Y esto es con la administración Biden, esto no es con la administración Trump. Solamente tener en cuenta lo siguiente. Ahora, ABC y Reuters acaban de sacar un texto que dicen que sí, efectivamente hay un enfriamiento de la demanda de los vehículos eléctricos, pero que a pesar de eso, China está contando con su alto crecimiento dentro de su propio mercado, que no es un mercado menor. Ustedes imagínense que China ha logrado sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y los ha integrado en las clases medias. Entonces también hay un mercado importante en China y eso favorece el crecimiento. Al final del camino, cuando ustedes ven las marcas chinas, van a ver un crecimiento. Aquí les traigo cifras de enero a abril 2024 y vean los niveles de crecimiento. En la última de las barras es un crecimiento bastante importante, de acuerdo con la fuente que acabo de citar. Y claro que esto genera desafíos para las distintas marcas occidentales, ¿no? Hay, bueno, occidentales y de otros países que no son occidentales. Pensamos, por ejemplo, en Corea o pensamos en Japón y otro tipo de competidores. Aquí lo que sí vemos, y esta parte es la que sí me toca a mí analizar, no tanto en la parte automotriz, sino en general, es que sí estamos ante
posibles incrementos. Ya hay una guerra comercial. O sea, esto no es algo nuevo. La guerra comercial ya existe, pero el sector automotriz va a ser crucial en este rubro. Pensemos si Donald Trump entra como presidente. Su estilo es más rudo, es más fuerte, es más disruptivo, es más errático, porque así le funciona a Donald Trump. Él quiere ser un presidente impredecible y quiere verdaderamente generar disrupción. Y luego le aconsejan y le dicen, oye, es que no se puede haber. Primero genero la disrupción y luego hablamos. Y si queremos ordenar las cosas, las ordenamos, pero después bajo mis términos. Y México es uno de los países más afectados por la penetración del sector automotriz en México y cómo el sector automotriz es percibido por Donald Trump como una amenaza. Pero quiero ser aquí muy claro, estos temas son estructurales. Entonces, si bien Donald Trump tiene un estilo así, como les digo, muy disruptivo, muy errático, lo que ustedes quieran, eso no significa que dentro del Partido Demócrata hay una percepción diferente de lo que acabo de decir. Tal vez su estilo es más institucional, tal vez hacen menos ruido y tal vez efectivamente, como lo ha hecho la administración Biden, hay canales de comunicación y hay ciertas líneas rojas que tratan de no ser cruzadas, pero al final del camino, ustedes observen, todas y cada una de las sanciones y todos y cada uno de los aranceles impuestos por Donald Trump permanecen exactamente en su sitio 4 años después de que Biden tomara el poder. Biden no quitó ni uno de los aranceles con China. Y entonces, al final del camino, sí se trata de un tema estructural. Ahora, para este mes les traigo esta noticia del 4 de octubre, pero posiblemente ustedes lo vieron. Ya la Comisión Europea ya propuso aumentar los aranceles a vehículos eléctricos fabricados en China. O sea, a través del arancel es como la medida más inmediata que tienen para tratar de detener o mitigar los efectos de esto que les estoy platicando. Aranceles de hasta 45.3, dependiendo del nivel de cooperación. ¿Por qué hablamos de cooperación y de componentes? Porque aquí podemos establecer una empresa en México que sea en teoría mexicana, pero que tiene un nivel muy importante de inversión y cooperación con China, y en realidad es una empresa china disfrazada de mexicana. Y esto es justamente lo que ellos están targeteando, están tratando de identificar cuál es el componente verdadero de origen del país correspondiente para que pueda estar exento de estos aranceles. Si estos componentes son mayormente chinos, entonces los aranceles van a estar incrementando. China, a su vez, amenaza con determinadas represalias, pero al final del camino lo que China busca es terminar de negociar, y más lo está haciendo incluso con Europa que con Estados Unidos. Aquí les quise poner esta votación a 40 segundos de tenerme que callar, pero vean por qué, porque en Europa hay divisiones. Sí, esta resolución pasó con 10 votos a favor, hubo 5 votos en contra y hubo 12 abstenciones, porque hay muchos países de la Unión Europea que no están para nada de acuerdo con entrar en una guerra comercial con China y que se terminan beneficiando por lo que está pasando entre el comercio entre China y la Unión Europea, y esto China lo entiende muy bien. Por supuesto, todo se basa en investigaciones, y entonces no se sorprendan si entrando Donald Trump vienen algunas investigaciones que sí toquen al mercado mexicano en términos de cómo México está siendo utilizado como plataforma para que China comercie con Estados Unidos a través de México. Después de la investigación, lo que ya no sabemos, ya tenemos un doctorado en cómo gobierna Donald Trump. Siempre, después de todas esas investigaciones, 6 meses después, vienen las decisiones y vienen los aranceles y vienen las medidas. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que vemos es que estamos viviendo el periodo de competencia o rivalidad o confrontación, como ustedes lo quieran llamar, entre las grandes potencias. Ahí influye mucho la visión de Xi Jinping para China, es una visión que no se ha quedado en su cabeza. Ustedes ven en todo el periodo de Xi Jinping la cantidad de inversiones, la forma como ha aterrizado esta visión que tiene para China y su papel. Y esto genera diversas áreas de conflicto. Hoy no me metí demasiado en las áreas de enfrentamiento militar, las toqué, las mencioné. Si quieren profundizar, con mucho gusto lo hacemos,
Pero una de estas áreas es la tecnología y esto va desde temas que tienen que ver con comunicaciones hasta, por supuesto, el tema automotriz. Entonces esto termina siendo como una pieza más de todo el mapa y todo el sistema geopolítico de China. Y esto genera guerras comerciales, guerras tecnológicas, genera restricciones y tiene implicaciones para México y América Latina porque hasta donde nosotros sabemos México no es una isla, sino que forma parte dentro de todo este sistema y por lo tanto es muy importante estar al pendiente de qué sucede con esta evolución. Casi, creo que sí me pasé por un minuto. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Dejamos un espacio por sí. ¿Cómo estamos de programa? Estamos presionados de tiempo, pero tengo limitantes para abrir el micrófono. Sé que si lo abro va a llover manos levantadas. Voy a tratar de sintetizar lo que he recibido en muchas conversaciones, haciéndote dos preguntas. Primera, la visión que tienes respecto a la influencia que puede tener el factor China. Y como decías, México no somos una isla. ¿Qué tanto podemos quedar atrapados como rehenes en la negociación, aunque formalmente no va a ser negociación, sino revisión del TEMEC en el 2026, concretamente industria automotriz, factor China, y vinculado con esto, la perdurabilidad de la inversión china en la industria automotriz en México? ¿Cuál es tu punto de vista? Ok, excelentes preguntas porque yo creo que ahí está el coco, el mero coco. En esencia sí va a haber una diferencia, por lo menos en lo más inmediato, si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris. Desde la visión de Trump, México está siendo utilizado de manera brutal por China para poder evadir los aranceles y para poder seguir compitiendo en el mercado estadounidense. Y desde esa visión, México forma parte del problema, porque México se ha prestado a ser foco de esa inversión para poder esquivar la guerra con Estados Unidos y no más. Ya lo dijo Trump en varios mítines políticos, lo ha dicho una y otra vez, lo dice Steve Bannon, su asesor. Esta vez Donald Trump viene en modo de guerra total, agárrense, en temas de migración, en temas de seguridad y en temas de comercio. Donald Trump, dice Bannon, viene en modo de guerra total. O sea que definitivamente tenemos que esperar meses escabrosos, los primeros de Donald Trump, porque él además tiene el incentivo político de ser un presidente que cumple. Y si ya lo prometió varias veces a lo largo de sus mítines políticos, lo va a cumplir. No significa que Trump sea una persona que no escuche o con la que no se pueda negociar, ¿eh? Lo que estoy diciendo es cómo es su estilo. Su estilo es: primero cancelo el TEMEC, activo la cláusula de cancelación, vámonos, adiós, no necesito a México, goodbye. Y ya cuando estás tirado en el piso, cuando dices, por favor, sálvenme, ok, ahora sí vamos a negociar bajo mis términos. Entonces, sí podemos esperar un modelo mucho más disruptivo en cuanto a la revisión, renegociación, potencial cláusula de cancelación del TEMEC que dura 6 meses y entonces se activa el mecanismo de cancelación, etcétera, etcétera, y luego negociamos algo diferente con Trump que con Kamala Harris. Porque Kamala Harris sí ha hablado de la necesidad de revisar el TEMEC en rubros que para ella son importantes, como los rubros de la mano de obra, los rubros laborales y de otras cuestiones que seguramente sí formarán parte de una renegociación o revisión del TEMEC, pero no del mismo, de la misma forma disruptiva. Y sí quiero aquí comentar que el sector automotriz es particularmente vulnerable a esto que estoy diciendo, por la cantidad, por el peso que ha tenido la fabricación de determinados componentes en México, determinadas partes, lo que han hecho muchas industrias a lo largo de todos los años, incluidas por supuesto industrias estadounidenses, ¿no?
Incluso hay quien le ha dicho, oiga, pero ¿y si esto daña a las industrias estadounidenses? Porque pues, al final de cuentas son empresas estadounidenses, no tienen por qué ser perjudicadas. Pero Donald Trump sí viene como con impuestos universales. O sea, de verdad viene con aranceles. Esa es la idea que por lo menos está generando. Hay que ver hasta qué punto cumple con todo lo que les estoy platicando, pero sí estamos prediciendo bastantes disrupciones. El foco va a ser China y el foco va a ser que México no sea utilizado por terceros, pero sobre todo por China, para tratar de esquivar esta guerra comercial. El sector automotriz va a ser fundamental en este sentido y también creo que vale la pena dar seguimiento a lo que ya incluso propuso el gobierno de Claudia Sheinbaum. No es una cosa de un día para otro, pero cómo México puede incorporar más porcentaje de componentes nacionales dentro de todo este proceso de fabricación. Y esa es una estrategia que obviamente sí va a generar un incentivo con Donald Trump y en esa medida va a ser posible negociar. Pero creo que estamos hablando de un nivel muy importante de confrontación, ¿no? Que espero que eso más o menos responda a las dos preguntas. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y con mucho